Mandy, contéstame. ¿Por qué hay una pareja de ancianos que no reconozco viviendo en la casa de $1 millón junto al lago que compré para ti? Sus palabras congelaron la animada mesa de acción de gracias en un instante. Clink. Un sonido agudo y hueco resonó. Frente a mí, mi padre, George, había dejado caer el cuchillo que estaba sujetando sobre su plato. Detuve mi mano a medio camino de mi boca, con pastel de calabaza en el tenedor, y lentamente levanté la vista. La mirada de mi abuela Dorothy me atravesó directamente, ensartando a mi hermana Ashley, que estaba sentada rígidamente a mi lado, y luego a nuestros padres. Habiendo regresado recientemente del extranjero después de varios años de ausencia, mi abuela parecía mucho más estricta que antes, envuelta en un aura que no permitía que nadie se le acercara a la ligera. Abuela, ¿qué acabas de decir? Mi voz tembló. Las palabras sonaban demasiado irreales para alguien como yo, que estaba reuniendo a duras penas incluso el costo del almuerzo de hoy. ¿No me oíste, Mandy? Estoy hablando de la casa de vacaciones junto al lago. La casa que compré para ti hace 3 años para tu futuro. Su voz era tranquila, pero debajo de ella, podía sentir algo como magma hirviendo. Abuela, ¿no hay algún tipo de error? Reuní todo mi coraje mientras hablaba. Mi corazón latía desbocadamente. No tengo ninguna casa. Ni una casa de vacaciones, ni siquiera mi propio apartamento. Ahora mismo estoy prácticamente sin hogar. Me echaron de mi apartamento el mes pasado y he estado quedándome en casa de amigos desde entonces. ¿Qué? La ceja de mi abuela se crispó. Sabía que algo andaba mal. En cuanto volví, fui a ver el lugar como sorpresa. No estabas allí. En su lugar, una pareja de ancianos que nunca había visto antes me abrió la puerta. Dijeron que eran los padres del marido de Ashley, Kevin. Ashley, ¿te importaría explicar qué está pasando? Por el rabillo del ojo, vi la mano de mi hermana Ashley temblar mientras sostenía su copa de vino. Ashley. Me giré para mirarla. Sus ojos se movían nerviosamente, su respiración era rápida y superficial. Abuela, gritó Ashley, casi gritando. Eso es. Debe ser algún tipo de error. Tal vez te equivocaste de dirección. Hay muchas casas similares por allí, y acabas de volver. Debes estar agotada. Así es, mamá. Mi madre, Sandra, intervino. Gotas de sudor salpicaban su frente. Es solo el desfase horario. Tus recuerdos se mezclaron. Vamos. El pavo se está enfriando. Silencio. El grito de mi abuela cayó sobre las palabras de mi madre como un golpe físico. A pesar de su edad, su voz era tan poderosa que todos en la mesa se estremecieron. Mi mente todavía no me falla. La dirección, el exterior, era exactamente la casa por la que firmé el contrato. Y más que eso, mi abuela metió la mano en su bolso, sacó una fotografía y la deslizó sobre la mesa. Esto es lo que me dijeron los padres de Kevin, que vivían en esa casa. Nos estamos quedando en esta casa propiedad de la esposa de nuestro hijo, Ashley. En el momento en que esas palabras aterrizaron, el color se desvaneció por completo de la cara de Ashley. En la foto había una hermosa mansión junto al lago, y frente a ella, sonriendo para la cámara, estaban Ashley, su marido Kevin y sus padres. ¿Pedimos una explicación de esta foto? Ante una evidencia irrefutable, el aire en la habitación se volvió denso y pesado. Miré la foto, dudando de mis propios ojos. Era el mismo lugar que Ashley había publicado en las redes sociales con la leyenda Mi nueva casa de vacaciones cuando yo me estaba agotando haciendo malabares con 3 trabajos a tiempo parcial. Esa era mi casa. ¿Qué está pasando? Me levanté. Mamá, papá, ¿qué significa esto? La abuela me compró una casa. Entonces, ¿por qué vivo como si no tuviera hogar ahora mismo? A mi pregunta, mi padre desvió la mirada incómodamente. Mamá, es complicado. Hoy es acción de gracias. Hablar de dinero en una cena familiar no es exactamente apropiado, ¿verdad? Mañana podemos sentarnos en mi estudio y hablarlo como es debido. Mi abuela lo interrumpió fríamente. No, vamos a aclarar todo aquí y ahora. Mandy, realmente no sabes nada, ¿verdad?, sobre la casa de vacaciones de $1 millón que te envié hace 3 años y cómo se usó. $1 millón.
La habitación giró. El saldo de mi cuenta bancaria, cuando lo revisé esta mañana, era de $12,50. Trabajando en 3 empleos, sacrificando el sueño, solo para ver cómo todo desaparecía en los pagos de préstamos estudiantiles y los gastos de subsistencia. $1 millón era un número que ni siquiera podía imaginar. No sé nada. Nunca he visto una casa de vacaciones, y nunca me han dicho que alguien me comprara una. A mis palabras, la expresión de mi abuela se suavizó ligeramente, un atisbo de piedad parpadeó en su rostro. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una mirada dura mientras se giraba hacia mis padres. George, Sandra, me dijisteis esto, ¿no es así? Mandy es mentalmente inestable e incapaz de gestionar una gran suma de dinero. Hasta que se independice, actuaremos como sus tutores y gestionaremos esa casa de vacaciones en su nombre. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Un momento, mamá. Papá, ¿cuándo exactamente fui mentalmente inestable? Me gradué como la primera de mi clase y he trabajado diligentemente desde entonces. Nunca os he causado problemas, ni una sola vez. Mandy, cálmate, dijo mi madre en voz baja. No había preocupación en sus ojos, solo una advertencia que decía, no digas nada innecesario. Estás alterada ahora mismo. ¿Ves? A esto es exactamente a lo que me refiero con inestable. No te atrevas. Me puse de pie de un salto. Mi silla se volcó detrás de mí con un fuerte estruendo. Soy perfectamente normal. Vosotros sois los que estáis enfermos. Cuando no podía pagar el alquiler, me dijisteis que no me estaba esforzando lo suficiente y que fuera independiente, ¿no es así? Y sin embargo, a mis espaldas, le entregasteis una casa a mi nombre a Ashley. Mandy, ¿cómo te atreves a hablarle así a tus padres?, gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño. Lo hicimos por tu propio bien. No tienes la capacidad de gestionar activos, así que se lo confiamos a Ashley. Por mi propio bien. Lo absurdo de todo me dejó demasiado entumecida incluso para llorar. Oh, cállate ya. Ashley Thompson gritó. Una mujer sencilla y aburrida como tú no se merece una casa tan bonita. Solo la estábamos aprovechando. Deberías agradecérnoslo. Ashley, tú. Mi visión se nubló de frustración. Todo mi cuerpo temblaba de rabia. Esto es familia. ¿Es esto lo que la gente unida por la sangre se hace mutuamente? Basta ya. La voz de mi abuela cortó limpiamente el pantano de gritos. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y se acercó a mí. Luego me puso la mano suavemente en el hombro tembloroso. Mandy tiene razón. Todos vosotros estáis podridos. Completamente podridos hasta la médula. Mamá, eso es ir demasiado lejos, dijo mi padre, su rostro retorciéndose. Hicimos todo por el bien de la familia. Mi abuela lo miró fríamente. Aquí no hay familia. Solo hay hienas que se alimentaron de la propiedad de su nieta. Esta noche, todo quedará zanjado. Sacó un teléfono inteligente de su bolsillo y pulsó un número de marcación rápida. Entre, por favor. Sí, ahora mismo. La puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la noche junto con un hombre. Era el señor Watson, el abogado personal de mi abuela. Llevaba un grueso maletín. Señora Hansen, he traído todos los documentos según las instrucciones, dijo el abogado Watson en un tono profesional, dejando una pesada pila de papeles sobre la mesa. ¿Qué es todo esto? Mi padre retrocedió un paso. George, Sandra y Ashley, declaró mi abuela. Ahora repasaré cada uno de los actos fraudulentos que cometisteis. Una página a la vez. No penséis ni por un momento que podéis escapar. Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza. El calor de la mano de mi abuela me dio fuerzas. Así es. No era el momento de llorar, y tenía el deber de hacerles enfrentar las consecuencias que merecían. En la habitación completamente silenciosa, mi pequeña risa resonó. Me levanté lentamente, quitándome la máscara de la víctima asustada que había estado usando hasta ahora. Fingiendo secarme las lágrimas con la servilleta, miré a mi familia con ojos fríos y despiadados. Basta de actuar, abuela. Sí, en efecto, Mandy.
Me he divertido mucho, respondió mi abuela, colocándose firmemente a mi lado, su bastón golpeando el suelo. Mi padre, mi madre y Ashley se quedaron sin palabras ante nuestra repentina transformación. Mandy, ¿por qué te ríes?, preguntó mi madre con voz temblorosa. ¿No lo veis? Os estaban engañando, le dije fríamente. Continué sin piedad. Hace una semana, la abuela se puso en contacto conmigo. No a través de vosotros, sino a través de mi tía. Dijo, parece que la familia ha estado interceptando mis cartas y aislándote deliberadamente. Desde ese momento, lo supimos todo. Y por eso preparamos el escenario para esta noche, esta supuesta cena de acción de gracias. Esperamos el momento en que bajarais la guardia y confesarais vuestros crímenes con vuestras propias bocas. ¿Qué? Nos tendieron una trampa. Mi padre se puso pálido e intentó levantarse. Siéntate. Una palabra de mi abuela lo clavó en su silla. Esto aún no ha terminado. De hecho, acaba de empezar. Señor Watson, por favor. ¿Empezamos con el acuerdo de donación falsificado? El análisis de escritura está completo. El abogado Watson deslizó un documento al centro de la mesa. Era un registro de la propiedad. Esta propiedad, Lakeside Manor, fue comprada originalmente por la señora Hansen a nombre de Mandy Hansen. Sin embargo, la actual propietaria registrada es Ashley Thompson, su hermana menor. La fecha de transferencia es el 15 de octubre de hace 3 años. El precio de venta fue de $1, una donación. $1. Ese fue el precio de mi vida. Miré la fecha. Octubre de hace 3 años. El momento exacto en que me gradué de la universidad y empecé a ahogarme bajo los pagos de préstamos estudiantiles y los gastos de subsistencia. El momento en que mi vida empezó a descarrilar. Siempre pensé que algo andaba mal, dije en voz baja. Me gradué como la primera de mi clase. Tenía recomendaciones de los profesores y llegué a las entrevistas finales en varias empresas importantes. Y sin embargo, de alguna manera, todas me rechazaron sin explicación. Fijé mi mirada en mi padre. Sus ojos se desviaron. Por esa época, se enviaron correos electrónicos anónimos a los departamentos de recursos humanos de las empresas a las que estaba a punto de unirme. Correos electrónicos que afirmaban que Mandy Hansen sufre de una grave enfermedad mental y era una alborotadora en la universidad. ¿De qué estás hablando? Intentó hacerse el tonto. Las direcciones IP no mienten, papá. Los correos electrónicos se enviaron desde esta casa y las marcas de tiempo coinciden con las horas en que estabas en tu estudio. Me empujaste al desempleo a propósito, ¿no es así? Porque si me independizaba, no podríais seguir cometiendo fraude usando mi nombre. No, fue por tu propio bien. ¿Y tú, mamá?, dije, girándome hacia mi madre. Finalmente entiendo por qué, por mucho que trabajara, nunca ahorré dinero y por qué seguía fallando en las revisiones de tarjetas de crédito. El abogado Watson sacó un juego de extractos bancarios. Esta es la cuenta que Mandy usó para pagar sus préstamos estudiantiles. Depositaba dinero cada mes de sus trabajos a tiempo parcial. Sin embargo, los fondos se redirigían automáticamente, no a la agencia de préstamos, sino a una cuenta oculta a nombre de la señora Hansen. ¿Era? Mi madre jadeó. Y sin embargo, mamá, seguías diciéndome que no me estaba esforzando lo suficiente, que debería ser más como Ashley. Por tu culpa, me incluyeron en la lista negra como prestataria morosa. Ni siquiera podía alquilar un apartamento decente. Destruiste mi crédito. Me obligaste a hacer malabares con 3 trabajos y aún así vivir con el miedo de terminar en la calle. Mi madre se cubrió la boca con manos temblorosas. Mi pobreza no fue mala suerte. No fue falta de esfuerzo. Fue una jaula construida cuidadosa y deliberadamente por mis propios padres. ¿Y tú, Ashley? Me giré hacia mi hermana. Me devolvió la mirada como si ella fuera la víctima. Los padres de Kevin viven en la casa de vacaciones, ¿no es así? ¿Y qué si lo están?, respondió Ashley, sacando la barbilla. La mamá y el papá de Kevin se jubilaron y querían un lugar tranquilo para vivir, así que les dejé quedarse allí. ¿Qué hay de malo en eso? Es mejor que dejar el lugar vacío. ¿Les dejaste quedarse? Levanté una ceja. ¿Gratis?
Por supuesto. Son familia. No mientas. Asentí ligeramente al abogado Watson. Sin decir palabra, presentó el siguiente documento. Estos son los registros de depósito de una cuenta bancaria a nombre de Ashley Thompson. El abogado Watson leyó con calma. El primero de cada mes, se transfieren $5,000 de la cuenta de los padres de Kevin Thompson. El propósito declarado de la transferencia es el alquiler. Mi abuela habló primero. Ashley, así que no solo robaste la casa de Mandy, sino que luego la usaste para sacarles el alquiler a tus suegros también. No, no es eso, gritó Ashley. Era una cuota de mantenimiento. Es una casa enorme. Cuesta dinero mantenerla. Y los padres de Kevin son ricos de todos modos. $5,000 al mes no es nada para ellos. Ese no es el punto, dije en voz baja, pero con fuerza. Tomaste mi casa sin permiso y ganaste $5,000 al mes con ella. Mientras tanto, yo, la legítima propietaria, apenas podía permitirme comida para el día siguiente. ¿Lo sabías? Los ojos de Ashley se desviaron. Mamá, escucha. Mi padre se inclinó hacia adelante, tratando de intervenir. Sí, tal vez la forma en que lo hicimos fue un poco brusca, pero mira el resultado. La casa está bien mantenida y los suegros de Ashley están contentos. ¿No es eso mucho mejor para la familia en su conjunto que dejar que Mandy viva allí sola? Siempre podemos darle a Mandy algo de dinero más tarde. ¿Una indemnización por despido? No, un pago de consolación y zanjar esto. Un pago de consolación, repitió mi abuela en voz baja. El tallo de la copa de vino en su mano crujió ominosamente. Cuando mi nieta estaba a punto de dormir en la calle, vosotros vivíais de lujo con su propiedad. Y ahora creéis que podéis zanjarlo con dinero de consolación. Pero mamá, Mandy todavía es joven. Las dificultades forjan el carácter, ¿no? Cállate. El rugido de mi abuela resonó en la habitación. Le escribí a Mandy cada mes. Le pregunté, ¿cómo está la casa? ¿Tienes algún problema? Pero nunca recibí una sola respuesta. En cambio, George seguía diciéndome, Mandy es tan mentalmente inestable que ni siquiera puede escribir una nota de agradecimiento o punto. Negué con la cabeza. Nunca me llegó una sola carta. Por supuesto que no, dijo mi abuela fríamente, girándose hacia mis padres. Cada carta que envié estaba dirigida a esta casa. Afirmasteis que Mandy era mentalmente inestable y dijisteis que las guardaríais para ella. Y nunca me disteis su dirección real. Triturasteis mis cartas y cortasteis todo contacto de Mandy también, ¿no es así? Eso es porque, gritó mi madre, parecías tan ocupada con el trabajo en el extranjero. La razón por la que mi abuela y yo no podíamos mantenernos en contacto ya no era un misterio. La distancia física y el muro malicioso que mis padres habían construido entre nosotros. Todo finalmente encajó, revelando la total fealdad de lo que habían hecho. Basta de excusas, dije, tomando una respiración profunda y haciendo una seña al abogado Watson. Confirmemos los hechos desde un punto de vista legal. El abogado Watson mostró en su tableta el supuesto acuerdo de transferencia que Ashley estaba usando como base para su reclamo de propiedad. Señorita Thompson, usted declaró anteriormente que este documento representa una transferencia legítima de Mandy hace 3 años. ¿Correcto? Sí. Solo mira la fecha, gritó Ashley, empapada en sudor. En efecto, lo dice. Abordaremos la escritura en breve, pero primero, realizamos un análisis forense digital del papel en sí. Pulsó un botón y apareció una imagen ampliada del documento. Debajo de las fibras del papel, surgió un patrón de pequeños puntos imperceptibles a simple vista. Este es un código de identificación de la máquina. Muchas impresoras láser a color incrustan puntos amarillos microscópicos que registran el número de serie de la impresora y la fecha y hora de impresión. ¿Qué? La boca de Ashley se abrió. Después de analizar estos puntos, determinamos que este documento se imprimió hace exactamente 6 meses. Eso es extraño, dije con una fría sonrisa. ¿Por qué un contrato supuestamente firmado hace 3 años estaría escrito en papel que se imprimió hace solo 6 meses? Luego hablé lenta y claramente. En otras palabras, este documento fue fabricado hace 6 meses.
Miré de mi padre a mi madre y finalmente a Ashley, y se me ocurre exactamente por qué de repente necesitasteis falsificarlo hace 6 meses. El rostro de mi padre se volvió ceniciento. Hace 6 meses, la abuela se puso en contacto con vosotros y dijo, mi trabajo finalmente se está estabilizando. Puede que vuelva a casa pronto, ¿no es así? Continué. Entrasteis en pánico. Hasta entonces, habíais estado ocupando ilegalmente la casa de Mandy tratándola como si fuera de Ashley basándoos en nada más que promesas verbales. Pero una vez que la abuela regresara y revisara los registros de la propiedad, vuestras mentiras quedarían expuestas. Así que, os apresurasteis a falsificar documentos para daros una cobertura legal. Eso no es. Pero si me hubierais pedido que lo firmara, habríais quedado expuestos. Así que Ashley copió mi letra y falsificó la firma con una fecha de hace 3 años. ¿No es así? Mi padre se agarró la cabeza y gimió. Había dado en el clavo. Durante 3 años, habían hecho lo que les había placido, contando con el hecho de que mi abuela no volvería. Pero en el momento en que oyeron que podría volver, entraron en pánico y se apresuraron a fabricar pruebas. Ese pánico fue lo que les llevó a su error fatal. El abogado Watson presionó sin piedad. Según el análisis de escritura, esta firma coincide con la letra de la señorita Ashley Thompson con una probabilidad del 99%. Esto constituye una clara falsificación de un documento privado con sello. Además, la señorita Thompson afirmó falsamente ser la tutora legal de Mandy y retiró $1 millón de la cuenta de Mandy bajo el pretexto de los costos de mantenimiento de la casa de vacaciones. Eso constituye fraude y malversación. ¿Fraude? Ashley comenzó a temblar incontrolablemente. ¿Prisión? Esto no puede ser real. Papá, di algo. Tú eres el que dijo, mientras lo fechemos con anterioridad, estará bien. Idiota. Cierra la boca, gritó mi padre. Pero ya era demasiado tarde. La policía ya ha sido notificada, dijo el abogado Watson con calma. Señorita Thompson, se presentarán cargos penales contra usted inmediatamente. No, 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 Ashley se agarró la cabeza y rompió a llorar. Papá me dijo que lo hiciera. Dijo que Mandy es estúpida. Nunca se dará cuenta. Me dijo que simplemente copiara su firma. Solo hice lo que me dijeron. ¿Qué? Ashley, estás delatando a tu propio padre, rugió mi padre. Pero es la verdad. Mamá también lo dijo. Se rió y dijo que Mandy nunca podrá pagar sus préstamos estudiantiles de todos modos, así que podríamos aprovechar el dinero nosotros mismos. Ashley, no digas una palabra más, gritó mi madre, abalanzándose sobre ella. Fue dolorosamente feo. Las mismas personas que habían estado predicando sobre los lazos familiares y el amor momentos antes, ahora se lanzaban acusaciones unas a otras, tratando desesperadamente de echarse la culpa. Mi abuela observó el espectáculo con ojos fríos y habló en voz baja. Basta ya. A esas palabras, los gritos cesaron de golpe. He visto suficiente de vuestra fealdad. No manchéis más esta mesa. Se giró hacia el abogado Watson. Señor Watson, la revisión de mi testamento está completa. ¿Correcto? Sí, señora Hansen. El abogado Watson sacó un nuevo juego de documentos. Este es el último testamento. Revoca por completo los derechos de herencia de George Hansen, Sandra Hansen y Ashley Thompson, así como del cónyuge de Ashley Thompson, y designa a la señorita Mandy Hansen como única heredera de todo el patrimonio. Todo el patrimonio, gritaron mis padres al unísono. Mamá, por favor espera. Cualquier cosa menos eso. Lo sentimos. Hemos reflexionado sobre nuestras acciones. Por favor. Había desaparecido cualquier rastro de orgullo. Solo un hombre aferrándose desesperadamente al dinero. Mi madre siguió su ejemplo. Lo siento, mamá. Tuve un momento de debilidad. Nunca lo volveré a hacer. Por favor, reconsidéralo. Desde arriba, mi abuela respondió con voz gélida. Si queréis disculparos, hacedlo con Mandy. Ella es la víctima, no yo. Los ojos de mis padres y de Ashley se volvieron hacia mí a la vez, suplicantes, aduladores, y debajo de todo, esa misma suposición arrogante. Somos familia, así que nos perdonará.
Lentamente levanté mi copa de vino y tomé un sorbo. Luego sonreí dulcemente. No, no poseo misericordia. Lo único que tengo para vosotros es una factura. Acepté el último documento del abogado Watson. Esta es una demanda de restitución por enriquecimiento injusto durante los últimos 3 años, junto con daños y perjuicios por angustia emocional. El monto total adeudado es de $2 millones. Si el pago no se realiza para mañana, se procederá a la acción penal de inmediato. $2 millones, gritó mi padre. No hay forma de que tengamos ese tipo de dinero. Entonces vended lo que tenéis, dije fríamente. Vuestra casa, vuestros coches, vuestras joyas y esa casa en la que viven los padres de Kevin. La desalojaréis de inmediato. No, Ashley se derrumbó en el suelo, echar a los padres de Kevin. Si hago eso, se divorciará de mí. Eso no es asunto mío. Ese es tu problema, Ashley, la interrumpí fríamente. Cuando perdí mi trabajo y mi crédito fue destruido, ¿alguno de vosotros se preocupó por mí? No. Todos os burlasteis de mí. Ahora es vuestro turno de probar esa misma miseria. En ese momento, un fuerte golpe sonó en la puerta del comedor, y 2 oficiales con insignias de sheriff entraron. Ashley Thompson, por favor acompáñenos a la comisaría. No, ayúdenme. No hice nada malo, gritó Ashley mientras la arrastraban. A continuación, mis padres, todavía en estado de shock, también fueron esposados. Mandy, lo siento, Mandy, sollozó mi madre, mirándome a través de las lágrimas. Me equivoqué. Por favor, retira los cargos. Adiós, mamá, dije sin apartar la mirada. Cuenta las arrugas de tu cara en la cárcel. Tendrás mucho tiempo. Mientras las sirenas de la policía se desvanecían en la distancia, solo mi abuela, el abogado Watson y yo permanecimos en el vasto comedor. Dejé escapar un largo suspiro. No fue agotamiento. Fue alivio, como si finalmente se hubiera levantado una maldición. Se acabó, abuela. Sí, se acabó, dijo suavemente, atrayéndome a un abrazo. No, en realidad eso no es del todo correcto. Aquí es donde empieza. Tu vida real. Ha pasado un año desde esa noche. Ahora estoy de pie en la terraza de madera de Lakeside Manor. Este lugar es verdaderamente mío. Ashley, su marido y sus padres fueron desalojados a la fuerza en las 72 horas posteriores a esa noche. Sus suegros afirmaron que se les había dicho que la casa pertenecía a su nuera y que ellos también eran víctimas. Sin embargo, debido a que habían vivido allí sabiendo que el alquiler era sospechosamente bajo y que el contrato tenía fallos, fueron interrogados como posibles cómplices. Ashley fue sentenciada a 3 años de prisión y actualmente se encuentra encarcelada. Se divorció de Kevin y quedó completamente en bancarrota por daños y perjuicios y honorarios legales. Mis padres perdieron toda credibilidad social y fueron apartados por todos los parientes. La empresa de mi padre quebró y oigo que ahora se las arreglan en un pequeño apartamento. Pero ni siquiera sé su información de contacto, ni quiero saberla. En cuanto a mí, empecé un nuevo negocio en esta casa tranquila. Consultoría en línea y planificación financiera y apoyo a las víctimas. Cuando empecé a compartir mis propias experiencias desgarradoras, la respuesta fue abrumadora. Antes de darme cuenta, mi agenda estaba reservada con meses de antelación y mis ingresos crecieron a docenas de veces lo que ganaba cuando hacía malabares con 3 trabajos. Ya no dependo de nadie. He logrado una completa independencia financiera. Los fines de semana, mi abuela viene a quedarse aquí, y nos sentamos junto a la chimenea, hablando y riendo como si recuperáramos los 3 años que nos robaron. Un día, mirando tranquilamente el lago, dijo, no solo recuperaste el futuro que te quitaron. A través de la integridad y el coraje, construiste uno aún más brillante. Este es mi hogar, el lugar que protejo, el lugar que amo. Soy feliz, abuela, dije desde el fondo de mi corazón.